Muy buenos días. ¿Daría usted la bienvenida al virus? ¿Estaría usted tranquilo si Dios permitiera que toda su familia se enfermara con el coronavirus? Podemos decir con toda sinceridad, gracias a Dios por las enfermedades. Podemos decir de todo nuestro corazón, gracias a Dios por los accidentes. Podemos nosotros decir, gracias a Dios por las difíciles situaciones de salud. ¿Estamos dispuestos a recibir los males? Claro, los bienes los queremos, estamos contentos de recibirlos. Pero los males, ¿hasta qué punto podemos soportar una enfermedad sin que nuestro corazón se quiebre y de tal manera que reclamemos, murmuremos, ofendamos a Dios? Hermanos amados, en los últimos días hemos escuchado de diversas noticias de hermanos y amigos que han sufrido mucho. Entre ellos, por ejemplo, este jovencito Micael Humbo Córdoba, que sufrió un aparatoso accidente y producto de ese accidente, todo su rostro ha quedado destrozado, desfigurado. 55 pernos más una malla ha sido necesario para reconstruir el rostro, los huesos del rostro. Eso es increíble, muy doloroso. La esposa del pastor Pablo Paiva, que ha de ser operada, inclusive el pastor Luis Salas, que fue operado hace algunas semanas. Todas estas cosas me hacen pensar, ¿cómo respondemos nosotros sinceramente ante todas estas circunstancias? ¿Qué es lo que realmente nosotros decimos cuando enfrentamos situaciones como esta? Normalmente nuestra tendencia es preguntarnos el por qué y no el propósito. Nunca olvidemos que el salmista escribe allá en Salmo 18:30 estas palabras. En cuanto a Dios, es perfecto en todos sus caminos. Estas frases realmente nos debe llevar a pensar mucho, a examinar de cómo nosotros miramos a Dios obrando en las formas de que Él lo hace. Así que si creemos que Dios es perfecto en todos sus caminos, así que si creemos que Él es perfecto en lo que Él hace, entonces podemos confiar en todo lo que Él está haciendo con nosotros. Aunque tal vez nosotros, hermanos, no comprendamos, no le entendamos lo que Él está haciendo. Pero recuerde esto, Él no se equivoca. Él no comete errores. Él es perfecto. Todo lo que hace Dios con nuestras vidas, con nuestra familia, es completamente perfecto, bueno, sabio. Isaías dijo estas palabras, que sus pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos o que nuestros caminos. Amado hermano y amigo, ¿qué hacer en medio de una circunstancia? ¿Qué hacer en medio de una situación difícil y sobre todo una situación que puede quebrar nuestra integridad? Pues quédese tranquilo. Quedémonos tranquilos, pues Dios tiene el control de todo. Respiremos una profunda paz, entendiendo y sabiendo que Dios sabe lo que hace. Confiemos plenamente en Él, sabiendo que Dios no dejará que enfrentemos una situación que no podamos soportar. Recuerde, Dios es soberano. Dios es bueno, Dios sabe lo que hace, Dios es perfecto, Dios es sabio, Dios es bueno. Y eso debe ser suficiente para que nosotros enfrentemos las circunstancias de la vida con tranquilidad, con confianza, con calma, no desesperarnos, no alterarnos.
Justamente tenemos aquí en el libro de Job, en el capítulo número 2, la historia, continúa en realidad la historia de la manera de cómo Satanás buscó que Job pudiera detener su integridad. Él era un hombre íntegro. Sin embargo, Satanás está buscando la manera de cómo este creyente termine blasfemando contra Dios. Satanás, ese es su afán. Ese es el propósito de Satanás. La historia comienza diciendo, o continúa diciendo, aconteció que otro día, recuerde, ese es otro día, en contraste a lo que ocurrió los días o aquel día cuando sus hijos estaban reunidos. Ahora dice aquí otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y también Satanás vino entre ellos presentándose delante de Jehová. Hermanos amados, yo no me imagino cómo habría sido esa escena, pero lo que hizo Dios es taparle la boca a Satanás. Satanás es un hablador, es un acusador, es un calumniador. Y lo que hizo Dios fue taparle la boca. Y en realidad no solamente Dios le tapó la boca a Satanás, sino Job, este creyente que retuvo su integridad, le tapó la boca de aquel acusador, de aquel calumniador. ¿Cómo lo hizo? Manteniendo una vida íntegra en medio de las duras oportunidades o circunstancias, de las duras circunstancias en que fue colocado Job. Satanás fracasó, perdió la batalla ahí, pero él siempre está buscando otras oportunidades para seguir provocando al creyente a blasfemar contra Dios. Y vaya que lo ha logrado en la vida de muchos cristianos. Pero gracias a Dios, Job no cayó. Job no perdió su integridad, sino por el contrario, como dice la Escritura, él retuvo, continuó siendo un hombre íntegro en medio de las circunstancias difíciles. En el verso 2 se nos dice que Jehová habla con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová diciendo, de rodear la tierra, de andar por ella. Una vez más vemos al enemigo siempre buscando, como dice Pedro, buscando alrededor de las personas a quien devorar, ¿no? Una vez más, aquí vemos que Dios hace la pregunta, ¿de dónde vienes? Ahora, no es que Dios no sabe lo que hace Satanás. Por si acaso, no vaya a pensar que Dios aquí está buscando una información que él ignora. No. La pregunta es hecha para poder más bien ayudar a Satanás a decir lo que realmente está haciendo, ¿no? Pero él responde y dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero en realidad lo que hace Satanás aquí en la tierra es buscar creyentes a quienes derribarlos hasta el piso a fin de que el nombre de nuestro Dios sea completamente blasfemado entre los impíos, entre los incrédulos, entre las personas que no tienen temor de Dios. En el versículo 3, Dios le hace notar algo. Mire por favor, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, mire, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Mire la pregunta que le hace. Observemos por un instante esta pregunta de parte de Dios. Y ojo, una cosa que podemos aprender y le animo a usted, cuando Dios pregunta, préstele mucha atención.
¿Ya? Cuando Dios pregunta, préstele mucha atención, porque detrás de la pregunta siempre hay una intención de parte de nuestro Dios, una intención aleccionadora, una intención que está buscando que nosotros respondamos con toda sinceridad y con toda honestidad. Ahora, miren la pregunta, dice, ¿no has considerado, es decir, no te has fijado, no te has puesto a pensar en mi siervo Job? Hermanos, Dios identifica el carácter de Job de una manera especial. Ahora va a utilizar la palabra mi siervo. Job es considerado como el siervo de Dios. Job es considerado como su siervo. Ahora luego dice la expresión que ya lo habíamos leído la semana pasada, donde dice que no hay otro como él en la tierra. Ahora, ciertamente esta expresión estuvo vinculado con las propiedades, ¿no? Las propiedades que tenía Job. Pero ahora ya no hay propiedades, pero él sigue siendo único. Ya no hay propiedades, pero no hay otro como él en la tierra. Entonces, en realidad, esta expresión que califica y que Dios contrasta a su siervo con otros hombres, esta expresión que está usando Dios no tanto se refiere a los bienes materiales que tiene, sino a la calidad de creyente que es Job delante de Dios. Mi siervo. Y luego dice, varón perfecto, es decir, intachable y recto y temeroso de Dios, que está buscando siempre honrarme, glorificarme y apartado del mal. Una vez más, lo que está haciendo aquí Dios es que describir la vida espiritual. Lo identifica como su siervo, lo contrasta a su siervo con otros hombres y nadie en la tierra tiene estas características preciosas y, por último, describe cuál es esa característica especial que ve Dios en la vida de Job. Pero añade algo más en el versículo número 3, note la segunda parte. Dice de esta manera el Señor, y que todavía retiene su integridad. Ahora esta expresión todavía nos indica que aún mantiene su integridad, aún mantiene firme, y es decir, conserva. Sí, ha enfrentado una circunstancia tan difícil con la pérdida de sus bienes materiales, con la pérdida de sus siervos, con la pérdida de sus hijos. Sin embargo, ninguna de estas tres cosas logró quebrar la fidelidad de Job. Hermanos, Dios usa las enfermedades para disciplinarnos cuando estamos en falta. Dios ha usado, Pablo va a explicar eso, por ejemplo, allá en 1 Corintios, cuando habla acerca de los creyentes que ya están enfermos o incluso algunos muertos, porque ellos no están viviendo una vida agradable a Dios y así se atreven a tomar de la cena del Señor. Pero en el caso de Job, hermanos, no había ninguna razón pecaminosa por la cual Dios use la enfermedad para poder disciplinar. Ahora, no estoy diciendo que Job es una persona impecable y que jamás ha pecado. No, Job es una persona intachable, irreprensible. ¿Y qué significa eso? Significa que Job es un hombre que mantiene su vida completamente limpia. Completamente limpia. Es como hoy en día. Hoy en día nosotros estamos siendo animados por las autoridades del gobierno, las personas que trabajan en los hospitales nos llaman, nos mandan mensajes diciéndonos lávese la mano, use el tapaboca, cuídese, manténgase protegido. Y una de estas formas de mantenerse limpio es constantemente lavarnos las manos, ¿no es cierto? Un amigo mío me dijo, el hombre debiera lavarse mínimamente 50 veces al día.
la mano, lavarse. Y un médico, y creo que no es uno solo, sino muchos médicos, confirman que el 70% de las enfermedades es producto de no lavarse las manos, nada más. Nada más. Entonces, creo que es una buena práctica, es un buen hábito, ¿no? Hagamos lo que hagamos, inmediatamente a lavarse la mano. Otra vez, lavarse la mano, porque normalmente estamos cogiéndonos la cara, estamos cogiendo alguna cosa y de pronto por ahí un pan o lo que fuere y podemos ingerir algún virus o alguna bacteria que afecte nuestro organismo. Por eso es importante mantenerse limpio, las manos deben estar limpias. Pues si las manos deben estar limpias, ¿cuánto más el corazón, no es cierto? Claro que sí. Y Job es ese tipo de hombre que siempre está buscando mantenerse limpio delante de Dios, no solamente apartado del mal, apartado del pecado, no solamente tratando de evitar el pecado y no caer en el pecado, sino sobre todo lavándose constantemente su corazón, limpiándose. Esa es una persona irreprensible que no tiene nada pendiente, ningún hilo suelto por allí del cual alguien le pueda tomar y decir, mira, te pillé, te agarré, tienes esto. ¿No? Job, hermanos amados, es un hombre, como lo mencionamos hace un rato, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Pero es sometido a una tremenda presión y él retiene, mantiene, conserva su conducta intachable. Y sabe, una de las formas de mantener nuestra integridad, una de las áreas en que podemos ver que todavía somos irreprensibles es en nuestra manera de hablar. En nuestra manera de hablar. Por eso usted va a notar que cuando terminó el capítulo número 1, se expresa estas palabras. En todo esto no pecó Job. ¿En qué? En todas las cosas que dijo, en todas las cosas que habló. Y dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno, es decir, no echó la culpa a Dios de nada y que Dios está equivocado porque que Dios es injusto, que Dios es malo. No, nada en absoluto de eso. Muchas veces, hermanos amados, nuestra pérdida de integridad no necesariamente ha tenido que ir a la cantina, no necesariamente a una fiesta, sino simplemente cuando nuestra lengua dice algo en una reacción mala, pecaminosa frente a lo que sucede. Muchas veces, hasta los hijos responden de manera, no se puede imaginar. Los padres entre esposos a veces hablan y pierden y termina uno insultándole al otro. Qué pena. Pero eso es lo que ocurre muchas veces en el matrimonio. Hermanos, aquí Dios dice, todavía retiene, mantiene, conserva su integridad. Aun cuando tú, mire la expresión, aun cuando tú me incitaste. Tú me incitaste contra él, es decir, tú me dijiste, me empujaste para hacer esto. Ahora, no es que, hermanos amados, Dios aquí no podía parar. No, claro que sí. Pero recuerde otra vez, la lucha arriba, la lucha entre el Señor y Satanás es muy fuerte, pero en esta oportunidad Dios le da el permiso a Satanás para poder hacer algo en la vida de Job. Y dice, tú me incitaste contra él para que lo arruinara. Y ojo, aquí subrayo esto, sin causa, sin causa. Job era justo. Job era un hombre recto. Job no necesitaba en este punto de su vida, no necesitaba en realidad que se le arruinara, porque él no había hecho nada. Es decir, no necesita una disciplina de parte del Señor.
Pero qué interesante, hermanos, que Dios lo que hace aquí es exaltar la integridad de Job en medio de una circunstancia que él en realidad no lo merecía. Dios aquí resalta que las aflicciones fueron provocadas por Satanás. Y es ahí donde Satanás responde. Miren, versículo 4. Satanás responde y le dice, dijo a Jehová, Satanás, piel por piel. En otras palabras, una con otra, o una por otra, ¿no? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ese es el pensamiento que tiene. Todo lo que el hombre tiene va a darlo por su vida. Sinceramente, cuán equivocado está Satanás. Pero no se rinde y acusa de ser fiel, acusa a Job de ser fiel a Dios, pero por causa de que Dios le da una buena salud. Hermanos, a veces yo me he puesto a pensar y yo le animo a usted a reflexionar. ¿Se equivocará Satanás con usted y conmigo? ¿Se equivocará? Con Job se equivocó, definitivamente. Él pensó que Job terminaría blasfemando a Dios, terminaría quebrantándose y murmurando y hablando mal de Dios, pero no fue lo que ocurrió. Ya lo sabemos en la historia. Hermanos amados, sin embargo, el pensamiento de Satanás es, el hombre va a sacrificar lo que sea por salvar su vida. Lo que al hombre le interesa es su propia vida. El hombre es egoísta. El hombre, no importa lo que haga, con tal que salve su propia vida, va a hacer lo que sea. Hermanos, esto sí ocurrió en la vida de muchos y tal vez está ocurriendo en la vida suya o en la vida mía, tal vez en algún momento nos ha ocurrido. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham al tener el temor de perder su vida allá en Egipto? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Qué triste, ¿no es cierto? Traicionó a su propia esposa. ¿Qué fue lo que dijo? Negó a su esposa y dijo, es mi hermana. Pero eso lo hizo de egoístamente, pensando en salvar su propia vida. ¿Te acuerdas de David? Otro personaje que también quiso salvar su vida y por eso renunció a la cordura. Pedro, ¿se acuerda de Pedro? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Interesante. Pedro negó a Jesucristo para ser librado ¿de qué? De la acusación, porque ya había acusaciones, ya 3 veces. Tú también eres de ellos. Mira. ¿Y qué dice Pedro? No, yo no conozco. Y encima maldijo. ¡Wow! O sea, el creyente sí puede llegar a adoptar este pensamiento en su naturaleza pecaminosa. Muchas veces, hermanos amados, nosotros podríamos llegar a este punto. Pero con Job sí se equivocó. Por eso pregunto, ¿se equivoca Satanás con nosotros? Es posible que a veces no. A veces no. Porque justamente el hombre lo que hace por salvar su propia vida, por su propio beneficio, por su propio trabajo, muchas veces sacrifica y pierde su integridad. Verso 5, pero, mira lo que le dice Dios, Satanás le dice a Dios, pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y carne y verás si no blasfema contra ti. En otras palabras, te va a maldecir en tu misma cara, en tu misma presencia. Ahora, el propósito de Satanás, lo dije y lo vuelvo a recalcar, es quebrar, romper, destruir, desbaratar la integridad del creyente. Y Dios le dice a Satanás, bueno, ahí está, Él está en tus manos, pero más guarda su vida.
Ahora, leer estas palabras que dijo Dios a Satanás, sinceramente, hermano amado, debe llevarnos a meditar muchísimo. Le pregunto, ¿qué significaría para usted y para mí? Obviamente, yo ya he meditado en esto, pero le pregunto a usted, ¿qué significaría para usted estar en la mano de su peor enemigo? Dígame. Wow, uno ni lo quisiera pensar, ¿no es cierto? ¿Qué significaría estar en las manos de Satanás? ¿Se puede imaginar? ¿Cómo sería tratado usted y yo? ¿Cómo seríamos tratados si pudiéramos estar en las manos, o si tendríamos que estar, mejor, en las manos de nuestro enemigo? Ese enemigo que nos quiere ver muerto, ese enemigo que nos quiere matar, que nos quiere hacer sufrir, nos quiere afligir, ese enemigo que quiere nuestra peor desgracia. Si nuestro enemigo tuviera el poder de hacer lo que sea con nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra familia, pregunta, ¿qué haría? Bueno, humanamente, hermanos, hemos escuchado historias de cómo a veces el hombre ha sido tan malo contra su propio enemigo. Muy malo. Pero aquí no estamos hablando de un hombre. Aquí estamos hablando de Satanás. Dios le dice, Él está en tu mano. Yo creo que si Job hubiera escuchado eso, mire, o si usted y yo escucháramos eso, empezaríamos ¿a qué? A temblar. No olvido la historia de un misionero que predicaba la palabra de Dios en una zona de nuestro país, y había un hombre que siempre le causaba problemas. Había un hombre que estaba siempre golpeando a la esposa y a los hijos. Su esposa y sus hijos eran creyentes, pero él buscaba la forma de malograr la vida espiritual de su esposa y de sus hijos. No se imagina lo que este hombre hacía. Perverso, malo, horrible lo que hacía este hombre. Hasta que un día el pastor fue a visitarlo, cansado de todas las cosas que le mencionaba su esposa respecto a la conducta perversa y maligna de este hombre. Entonces el pastor, el misionero, un día fue a visitarlo y le dijo, vengo para entregarte en las manos de Satanás. Yo no sé de dónde sacó esa teología, pero lo que pasa, hermanos amados, es que el hombre escuchó eso. Dice literalmente que el hombre se tiró al piso y empezó a llorar y a rogarle, por favor, pastor, no lo haga, ya no voy a golpear a mi mujer, ya no voy a hacer esto, me voy a arrepentir, voy a arrepentirme. Y ¿sabe qué? Dice que esa mañana él se arrepintió y se convirtió en uno de los hermanos más fieles de la iglesia. Pero el hombre, si escuchara, te entrego en las manos de Satanás, sobre todo sabiendo el poder de Satanás, yo creo que el hombre empezaría a temblar. Hermanos, Dios le dice a Satanás, Él está en tus manos, haz lo que quieras. Haz lo que quieras con Él, ¿no? Pero, mire qué precioso. Pero, y aquí viene el control de Dios. Aquí vemos la soberanía de Dios. Aquí vemos que el poder de Dios y la libertad que tiene Satanás está limitada, está controlada, pero guarda su vida. En otras palabras, ni te atrevas a matarlo. No te atrevas, porque en realidad, ¿quién es el único que puede quitarle la vida? Es Dios. Sin embargo, Satanás, sinceramente le digo esto, su más grande deseo es ¿qué? Lo dijo el Señor Jesucristo, es destruir, hurtar y ¿qué más? Matar. Él es un tremendo asesino, él es homicida, él siempre ha buscado destruir la vida humana. Pero dice aquí, más guarda su vida. Hermanos, cuánta tranquilidad, ¿no? Cuánta tranquilidad da saber que estamos en las manos de Dios. ¡Cuánta paz!
nos da saber que aunque estemos enfrentando las peores circunstancias, nuestras vidas están en las manos de Jesucristo. ¿Cuánta paz da eso? Saber que Dios siempre protege y protegerá nuestras vidas. Cuán precioso es saber que Dios no dejará que mi enemigo, ni siquiera Satanás mismo, haga más allá del límite que Dios le ha dado. Hermanos, Dios nunca deja de proteger a sus hijos. No lo hace. Qué precioso. Versículo 7. Pero es allí donde Satanás, con más ganas todavía, recuerde que esa expresión es salió corriendo, y el énfasis está en la acción que hace Satanás. Es salir disparado de la presencia de Dios. Y dice el versículo 7 que hirió a Job. Mire lo que está diciendo. Hirió. La palabra allí tiene que ver con infringirle una tremenda aflicción. Infringirle el más duro golpe en el cuerpo de Job. Y dice el texto que lo hirió con una sarna maligna. Es decir, unas llagas completamente dolorosas. Resalto eso, llagas muy dolorosas. Y ojo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hace algunos años fui con un amigo mío a la playa. Él no iba y yo era todavía muchacho. Él nunca quiso ir a la playa en realidad, pero yo insistí y le dije, vamos, y al final accedió, ¿no? Accedió y fue con nosotros. Él no quería quemarse, sinceramente no quería. Entonces, cuando él llega a la playa, la primera cosa que él hace, se quitó la ropa, estaba con el short y se mete dentro de la arena. Y él mismo agarra la arena y qué rico, él se tapa desde la planta de su pie hasta el cuello y prácticamente solo su cabecita se podía ver. Así estuvo por varias horas. Ya cuando era el momento de salir, y puso su sombrerito para cubrirse la cara, y después de varias horas, ya cuando era el momento de irnos a casa, él sale de allí y dice, voy a refrescarme. Y se mete, se baña, se lava la arena y luego se va. Hermanos amados, cuando llegamos a la casa en la noche, 10 de la noche, todo su cuerpo ardía de dolor. Era muy fuerte, muy fuerte. Hermanos, al otro día, lo que ocurrió fue que todo su cuerpo se ampolló. Todo. No podía sentarse, no podía pararse, no podía acostarse a un lado y al otro. Y me sentí tan culpable. El hombre estaba sufriendo. Hermanos amados, yo no me imagino a Job cómo estaría. El poder de Satanás es enorme, pero controlado por Dios. Él puede influenciar a unos para atacar y hacer daño a otros. Por ejemplo, él movió a los sabeos, movió a los caldeos para que vinieran y se lo llevaran los toros y se lo llevaran los camellos. Satanás puede dirigir desastres naturales para atacar a los creyentes. Hizo descender fuego del cielo, viento, todo eso. Recuerde que Satanás tiene el poder. Es más, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 13, se nos narra a una mujer que fue atada por muchos años con enfermedades muy dolorosas por mucho tiempo. Hermanos, esta enfermedad de Job no es resultado del descuido humano, no es porque tuvo mala alimentación o por allí no comía a su debido tiempo o comía sin lavarse la mano. No. Esta enfermedad es resultado de la mano directa de Satanás.
Hermanos, estar en las manos de Satanás no trae ningún consuelo, trae aflicción. Y dice el versículo 8, que tomaba Job un tiesto para rascarse. ¿Sabe lo que es un tiesto, no es cierto? Es una olla de barro fragmentado y uno de esos fragmentos. Se puede imaginar cómo se rascaba él, y la palabra en realidad es rascarse de manera constante. No dejaba de rascarse. Ahora eso no le va a producir sanidad, al contrario, lo que va a hacer es simplemente provocarle mayor escozor y duro dolor. Y dice que él estaba sentado en medio de ceniza, pues la ceniza tiene cualidades que puede limpiar, no promover la infección. Es como la lejía. Pero ahí está el hombre sufriendo. Hermanos, es en este punto donde viene la esposa. Verso 9. Dice el texto, entonces le dijo su mujer, mire la pregunta, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún vas a mantener tu integridad? ¿Aún vas a mantener tu fidelidad? Maldice a Dios y muérete. Algunos han querido cuestionar esa expresión, pero con toda sinceridad le digo, hermanos amados, bueno, el contexto nos ayuda a entenderlo mejor, porque mire lo que responde el versículo 10, y él dijo, como suele hablar ¿qué? Cualquiera de estas mujeres fatuas, necias, tontas, sin discernimiento, así has hablado. O sea, lo que dijo esta mujer realmente no era bueno. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué sigues reteniendo? ¿Cómo vas a seguir siendo fiel a Dios? Mejor déjate morir. Hermanos, ¿es posible que este sea el momento más triste de la vida de Job? ¿Cómo es posible que su propia pareja, su propia esposa, la única persona que le queda en esta tierra, diga algo como esto? En lugar de escuchar palabras de consuelo, en lugar de escuchar de su esposa palabras que le animen, le alienten, más bien escucha palabras que golpean el corazón como una espada. Yo creo que ya lo que hicieron los sabeos, lo que hicieron los caldeos, la muerte de las ovejas, la muerte de los criados, la muerte de sus hijos, ya es tremendo golpe, como dije, es como una montaña cayéndose, una montaña de piedras cayendo sobre uno, y ahora encima una piedra más sobre esa montaña. Las palabras de su esposa. Esto no es el mejor momento para decir esto. Yo creo que este es el momento más bien para animar y a decirle, estoy orando por ti, sigue adelante, no te desalientes, no te desanimes. Ánimo, amado mío, sigue firme en el Señor, Dios sabe lo que hace. No. Obviamente también la esposa está sufriendo con todo esto. Obviamente la esposa también está siendo golpeada en su corazón, pues para ninguna mujer es fácil tener que perder a 10 hijos. Y ahora su esposo sabe perfectamente que se va a morir si es que sigue en esa condición física, porque no hay forma de aliviar. Pero es ahí donde Job más bien le anima. En realidad, no le llama la atención más que corregir su pensamiento, pero le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, Job vive una vida congruente con su fe. Él cree y Job entiende perfectamente que Dios es soberano, que Dios
Él sabe que Dios tiene el control de todo lo que ocurre. Sabe que Dios es el origen de la vida. Sabe que Dios es el que pone fin a su vida. Sabe que Dios es el que da y el que quita. Sabe que Dios es el que tiene la potestad de quitar, de tomar. Sabe que Dios es el que permite las circunstancias. Y en medio de todas estas terribles circunstancias, en medio de toda esta presión, Job sigue confiando en Dios, sigue firme en su fidelidad a Dios. Y una vez más termina el verso 10 diciendo, en todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, ni siquiera de palabra ofendió a Dios. Ni siquiera de palabra ofendió a Dios. Hermanos, pasaron muchos días. Algunos calculan meses, porque luego vienen sus amigos. Versículo 11 dice que 3 amigos de Job vinieron, y note los grupos étnicos de donde venían. Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Ahora, no son del mismo lugar, son de diferentes lugares. La noticia corrió por todos los lugares. La noticia no es como hoy en día por un WhatsApp, un Twitter o un Instagram y la noticia corre hasta el Marte. No. La noticia tenía que correr a través de los viajeros. A través de los viajeros, y eso tomaba tiempo. Y luego los 3 amigos se toman el tiempo para comunicarse, y luego que oyen, dice el mal, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, dice, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido. Mire que también se pusieron de acuerdo todavía para venir juntos y de esa manera consolarle, condolerse con él. En otras palabras, no fue un día, no fue 2 días, no fue 3 días. Hermanos, algunos comentaristas, especialistas calculan fueron semanas, por semanas. Hermanos, nosotros a veces con una gripe de 2 o 3 días, ya estamos quejándonos. Nosotros de repente por ahí con un virus que nos agarra por 14, 15 días, ya estamos quejándonos. Pero aquí no, Job está sufriendo una de las peores enfermedades incurables que lleva a la muerte. Es una enfermedad mortal, y no solamente mortal, sino dolorosa, aflictiva. Y así, en esa condición, él sigue manteniendo su fidelidad a Dios. Hermano, Job está enfrentando varias situaciones que podrían desbaratar su corazón. 1. La muerte de sus criados, especialmente de los varones, dejando muchas viudas, muchos huérfanos. En segundo lugar, la muerte de sus propios hijos, generando dolor en el corazón de él, pero también en el de su esposa. Su esposa está destrozada. 3. La pobreza y el hambre de todos los que han sobrevivido a la catástrofe. Allí en Job capítulo 30, permítame leerle, Job capítulo número 30 en el versículo número 3, miren lo que dice, Job 30 en el versículo 3, dice, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse, eran arrojados de entre la gente y todos le daban gritos como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra, en las rocas, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijo de viles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. Hermanos, ver a toda su gente, los niños, vivir de esa manera, eso causa aflicción. La muerte de sus criados, la muerte de sus hijos, la pobreza y el hambre.
Pero también, en cuarto lugar, hermanos, la aflicción de una dolorosa enfermedad terminal. Quiero mostrarle cuán dolorosa es esa enfermedad, y él va a describir, solamente por ahí algunos pincelazos le voy a decir. Por ejemplo, allí en Job dice lo siguiente, escúcheme lo que dice. Dice, mi carne está vestida de gusanos, de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. En el capítulo 16 dice estas palabras, cosí cilicio sobre mi piel, y puse mi cabeza en el polvo, mi rostro, mi cara está inflamado con el lloro, mis párpados entenebrecidos. Está oscureciendo, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Más adelante, hermanos amados, él dice cosas realmente que me hacen pensar mucho. Mire por favor en el capítulo 30, le leo, escuche por favor, dice así, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos, los dolores me roen, no reposan. En otras palabras, es un dolor constante y continuo. ¿Sabe? Describe algo más y dice, mis entrañas se agitan, no reposan. Hermanos, ¿quién puede comer en un momento así? ¿Cómo puedes comer? Ni la esposa tiene ganas de preparar algo, tal vez un poco de agua, pero dice, días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido. Y no por el sol, no porque el sol me ha quemado, sino ennegrecido por causa de ¿qué? De la enfermedad. Me he levantado en la congregación y he clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido, se me cae la piel y mis huesos arden de calor. Una tremenda infección generalizada en todos sus cuerpos. Mire, le dije, la muerte de sus criados, la muerte de sus hijos, la pobreza y el hambre de sus siervos, la aflicción de esa dolorosa enfermedad y, número 5, las palabras desalentadoras de su propia esposa también fueron como un golpe de espada. Y encima vienen sus amigos, que claro, al principio se sientan con él durante, 7 días sin decir palabra alguna, porque vieron que su dolor era muy grande. Sin embargo, en el momento que empezaron a hablar, ¿qué es una de las cosas que empezó a sufrir Job? Las injustas confrontaciones de pecado por parte de sus propios amigos. Hermanos amados, cuando miramos con mucha atención la vida de Job y la comparamos, la contrastamos con nuestras vidas, vemos que las condiciones, las situaciones, las circunstancias que nosotros atravesamos son como la picadura de un zancudo. Siendo honestos, muchas veces nosotros no respondemos a las presiones de la vida como debiéramos, pues nos quejamos, nos resentimos, nos amargamos, reclamamos, pataleamos delante de Dios. Job respondió con humildad. Job se postró para adorar a Dios. Job reconoció la voluntad soberana de nuestro Dios en todas esas circunstancias. Pablo fue otro personaje que sufrió, y él sufrió con gozo, pues sabía el resultado de dichas presiones. Sabía que en medio de las circunstancias experimentaría la mano poderosa de Dios. Santiago dijo que hay que tener en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que aprenderíamos a ser pacientes. Pablo dijo que todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos amados, pero ninguno ha sufrido como nuestro Salvador. Cristo es nuestro más grande ejemplo de cómo respondió ante las presiones. Le tentó el más grande de los enemigos, pero no cayó, no sucumbió, sino que se aferró a la palabra de Dios. Le rechazaron, pero él nunca rechazó. Por el contrario, él recibió a todos los que venían a él.
Le golpearon, pero él nunca se vengó de sus heridas, sino que más bien amó a quienes le golpeaban. Le escupieron en la cara, pero él no respondió con la misma ira, sino que más bien les miró con compasión. Le crucificaron, pero él no reclamó, sino enmudeció su boca y no devolvió mal por mal. Hermanos, le dieron de beber vinagre, pero él no perdió la paciencia, sino que pacientemente esperó en Dios. Le hicieron sufrir lo más que pudieron, pero él no les consumió, no se vengó, sino por el contrario, les perdonó todas sus maldades. Y todo esto Cristo sufrió por nosotros, no solamente para salvarnos, sino para dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amados hermanos, vivamos una vida íntegra en medio de un mundo que nos presiona a sucumbir en el pecado. Vivamos íntegramente a pesar de las dificultades que enfrentemos. Dios les bendiga. Oremos. Amado Padre, muchas gracias te damos a ti por este tremendo libro, este tremendo personaje. Y tu palabra lo dice. Pablo lo escribió diciendo que todo esto fue registrado para que nosotros pudiéramos aprender, para que nosotros pudiéramos entender cómo debemos responder ante las presiones de las circunstancias que Satanás muchas veces, Señor amado, ha hecho con nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a confiar, seguir confiando en ti, aun cuando no entendamos ni las razones por qué suceden en nuestras vidas estas aflicciones. Ayúdanos, Padre. Pero es posible que sí sabemos por qué estamos sufriendo. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a corregir, ayúdanos a mejorar en nuestras vidas. Por favor, te rogamos de todo corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.